La formación de la orina pasa por 3 etapas fundamentales: la filtración glomerular, la reabsorción tubular de sustancias útiles y la secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Mediante estos 3 mecanismos, las nefronas ayudan a mantener la homeostasis del volumen y la composición de la sangre. La filtración glomerular es la etapa inicial en la formación de la orina. Consiste en la formación de un ultrafiltrado a partir del plasma que pasa por los capilares glomerulares. Se denomina ultrafiltrado pues solo contiene solutos de pequeño tamaño capaces de atravesar la membrana semipermeable que constituye la pared de estos capilares. Las células endoteliales, a pesar de que poseen grandes poros llamados fenestraciones y que tienen un tamaño de 200 a 500 angstroms, pues son lo suficientemente pequeños para impedir el paso al filtrado de las células sanguíneas, tanto glóbulos rojos como leucocitos o plaquetas. Gracias a estas fenestraciones y a que la presión hidrostática generada en estos capilares es elevada debido al menor diámetro de la arteriola eferente, gracias a esto se puede producir este ultrafiltrado en los capilares glomerulares. Estos capilares presentan también unas células que envuelven a las endoteliales y les confieren resistencia a esta elevada presión. Me refiero, como habéis visto en el anterior audiovisual, a los podocitos con sus extensiones citoplasmáticas denominadas pedicelos. La presión de filtración efectiva dependerá de la diferencia entre las presiones que permiten el paso del líquido del espacio vascular al espacio tubular y las que permiten el paso del líquido del espacio tubular al vascular. De estas, la presión más significativa que favorece la filtración es la presión hidrostática vascular. De ahí el diseño especial de los capilares glomerulares para mantener esta presión hidrostática elevada. La cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto es la denominada tasa de filtración glomerular. En los adultos suele ser de 125 mililitros minuto en los hombres y de 105 mililitros minuto en las mujeres. La homeostasis de los líquidos corporales requiere que los riñones mantengan una tasa de filtrado glomerular relativamente constante. Si es muy alta, pueden pasar sustancias necesarias con tanta rapidez a través de los túbulos renales que algunas no se pueden reabsorber y se pierden por la orina. Y si esta tasa de filtrado glomerular es muy baja, pues casi todo el filtrado puede reabsorberse y ciertos productos de desecho no pueden excretarse de forma adecuada. Gran parte del volumen de agua y solutos filtrados por el glomérulo son reabsorbidos en el túbulo renal. De hecho, a medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. De la misma forma que existe esta capacidad de reabsorber sustancias, el túbulo renal también es capaz de secretarlas pasándolas desde el torrente sanguíneo a la luz tubular. Estas sustancias suelen ser desechos, fármacos y compuestos iónicos presentes en concentraciones excesivas. Por tanto, este mecanismo de secreción tiene el objetivo de eliminar estas sustancias de forma definitiva
y no para reabsorberlas posteriormente. En las células tubulares, como en la mayoría de las del organismo, el transporte de sustancias puede efectuarse por mecanismos activos o pasivos. En el túbulo proximal se reabsorbe del 65 al 75% del filtrado glomerular. Esto se produce gracias a una reabsorción activa de sodio en este segmento que arrastra de forma pasiva agua. Además de sodio y agua, en este segmento se reabsorbe gran parte del bicarbonato, de la glucosa y de los aminoácidos filtrados por el glomérulo. En esta ilustración se puede observar los dos mecanismos de reabsorción pasiva y activa. El sodio puede pasar de la luz tubular al capilar peritubular de forma pasiva entre dos células tubulares. Es la denominada reabsorción paracelular. Pero también puede hacerlo de forma activa con gasto de un ATP, mediante la reabsorción a través de una célula tubular, en la denominada reabsorción transcelular. En esta otra ilustración observamos que la reabsorción puede ser también por difusión facilitada, como ocurre en el caso de la glucosa. En ocasiones se combinan mecanismos de reabsorción con secreción, como es el caso de los cotransportadores. Así, en el túbulo contorneado proximal existen los cotransportadores de sodio e hidrógeno, en los cuales se produce una reabsorción de iones sodio y una secreción de iones hidrógeno por transporte activo secundario a través de la membrana apical. Estos cotransportadores sodio e hidrógeno con frecuencia ayudan en la reabsorción del ion bicarbonato mediante mecanismo de difusión facilitada a través de la membrana vasolateral. En el asa de Henle, la composición química del líquido tubular es distinta de la del filtrado glomerular porque la glucosa, los aminoácidos y otras sustancias ya no están presentes. Sin embargo, la osmolaridad del líquido tubular todavía se parece a la de la sangre, ya que la reabsorción de agua por ósmosis se produce a la misma velocidad que la reabsorción de solutos en el túbulo contorneado proximal. Este segmento de la nefrona posee unas características específicas que consisten en que parte del asa de Henle es impermeable al agua, especialmente en la parte ascendente del asa, con lo que se produce una mayor reabsorción de solutos que de agua. De hecho, en la rama descendente se reabsorbe un 15% del agua filtrada, mientras que en la rama ascendente se reabsorbe poco o nada. A lo largo de toda el asa de Henle se reabsorbe un 25% de sodio y de potasio, un 35% de cloruro, un 15% de bicarbonato y una cantidad variable de calcio y de magnesio filtrados. La consecuencia es que el contenido tubular a la salida de este segmento es hipoosmótico respecto al plasma, es decir, contiene menos concentración de solutos. En el túbulo distal, además de secretarse potasio e hidrogeniones, se reabsorben fracciones variables del 10% de sodio y un 15% del agua restante del filtrado glomerular. En su porción inicial,
es el principal sitio donde actúa la paratormona, estimulando la reabsorción de calcio. Esta cantidad de calcio reabsorbido varía de acuerdo con las necesidades corporales. En la porción final del túbulo contorneado distal y en todo el túbulo colector existen dos tipos de células: las células principales y las células intercaladas. Las células principales reabsorben sodio y secretan potasio gracias a la acción de la aldosterona. Dentro de estas células también hay unas pequeñas vesículas que contienen muchas copias de un canal de agua proteico conocido como aquaporina 2. La hormona antidiurética estimula la inserción por exocitosis de vesículas que contienen la aquaporina 2 en las membranas apicales. La consecuencia es que aumenta la permeabilidad del agua, pasando ésta del espacio tubular al capilar peritubular. Los riñones solo pueden producir entre 400 a 500 mililitros de orina muy concentrada por día cuando la concentración de hormona antidiurética es máxima, por ejemplo, en casos de deshidratación grave. Cuando el nivel de hormona antidiurética disminuye, se eliminan canales de aquaporina 2 de la membrana apical por endocitosis y los riñones pueden entonces producir un gran volumen de orina diluida. Y finalmente, por su parte, las células intercaladas reabsorben potasio y bicarbonato y secretan hidrogeniones. Esta función forma parte de los mecanismos fisiológicos que intentan mantener el equilibrio ácido-base, pero esto ya lo estudiaremos en el próximo audiovisual. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.